Bien, bueno, pues bienvenidos a esta semana número 3 del módulo 3, control de calidad. Para el día de hoy vamos a conocer las herramientas básicas o que se pueden utilizar, ¿verdad?, para el control de la calidad. Quiero adelantarles que como son varias herramientas, cada una de ellas viene acompañada de un video corto donde se explica la construcción de la misma. Así que la clase de hoy, dentro de lo que yo voy a explicar, es relativamente, digamos que corta, pero no es corta, porque ustedes van a tener que invertir tiempito luego de finalizada la clase para poder ver esos videos que se les están facilitando ahí mismo en la presentación. ¿Ok? Bueno, dicho eso, quiero comentarles que sabemos, ¿verdad? O deberíamos de saber que en el ámbito, pues, de las operaciones industriales siempre van a estar presentes los problemas y pues la búsqueda o el reto que tienen los colaboradores precisamente con una visión de calidad va a ser solucionarlos. Yo tengo un lema ahí sencillito que le digo a mis estudiantes cuando de pronto les asigno alguna actividad y me dicen, profe, no puedo hacerlo. Mi respuesta es, pues busque usted la solución, ¿verdad? No es que no les colabore, obviamente uno colabora con la explicación, con ejemplos, pero a veces hay estudiantes que de pronto son muy dados a que les da perecilla, ¿verdad? Ponerse a pensar, ponerse a analizar, a tener un criterio. Y pues hayan más sencillo intentar que el profe les sople y termina siendo el profe toda la actividad que a ellos les correspondía. Entonces ahí, ¿verdad? Se podría estar fallando en ese desarrollo de criterio que a la larga en un ámbito laboral pues el jefe no nos va a resolver las cosas, el jefe está esperando que nosotros resolvamos. Y precisamente eh, en esta búsqueda de la resolución de problemas, aunado a la visión de una mejora continua, existen una gran cantidad de métodos que son bastante simples, que son visuales y que son muy efectivos para lograrlo. De hecho, se dice que tienen un nivel tan simple, tan sencillo de utilizar, de comprender, de aplicar, que ni siquiera se requiere, ¿verdad?, un nivel académico elevado para aprender a utilizarlas. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de las 7 herramientas básicas de la calidad. Estas herramientas lo que permiten es identificar, analizar y controlar la calidad de forma práctica. Y vamos a empezar a conocerlas. Las 7 herramientas básicas de la calidad tienen este nombre porque precisamente son un conjunto, ¿verdad?, de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas que se relacionen con temas de calidad. Se llaman básicas, precisamente lo que les decía, porque son bastante sencillas de aprender y de aplicar. Fueron desarrolladas y formalizadas por el señor Kaoru Ishikawa, un ingeniero y profesor japonés, uno de los principales líderes, ¿verdad?, del movimiento de la calidad en Japón. Este señor no inventó todas las herramientas desde cero, de hecho fueron otros autores, ¿verdad? Pero él encontró la manera de desarrollar una forma más sencilla de utilizarlas y de aprovecharlas. Entonces él desarrolla este conglomerado, ¿verdad?, de 7 y las adapta para que cualquier trabajador, ¿verdad?, de una planta pueda utilizarlas sin tener una formación estadística muy avanzada. No son las únicas herramientas que hay disponibles, pero sí son las más conocidas. De hecho, dentro de lo que vamos a abordar nosotros, hay mucho más que ustedes inclusive puede ser que ya conozcan, que hayan escuchado o que vayan a utilizar en el ámbito laboral. Por ejemplo, los círculos de calidad, que es otro enfoque, igualmente un origen japonés y que se ha extendido pues en todo el mundo. Pero por lo menos lo que vamos a conocer el día de hoy va a ser bastante significativo, ¿verdad?, para la visión que queremos desarrollar a través de este programa de formación técnica.
Los propósitos centrales de estas 7 herramientas, y hago aquí la aclaración, son 7 herramientas diferentes, 7 herramientas que funcionan, se desarrollan y se aplican distinto, pero a pesar de esas diferencias, todas comparten estos propósitos. Por ejemplo, son capaces de identificar problemas reales, pero siempre basándose en datos, nunca en opiniones, porque eso no tiene realmente un valor. Tiene que haber un respaldo fidedigno, ¿verdad? De dónde se está generando una falla, cuáles son las evidencias, etc. También a través de ellas podemos analizar las causas, los efectos y los comportamientos en los procesos. Y esto pues permite comprender por qué es que ocurre un problema. Además, priorizar esfuerzos de mejora con objetividad, guiando a los equipos a atacar las causas más importantes. Controlar y monitorear los procesos de forma continua. Esto es útil para asegurar que los procesos se mantienen estables. Promover la cultura de la calidad entre todos los colaboradores, porque precisamente, como lo decíamos unas diapositivas atrás, cuando fueron creados o cuando fueron adaptados, tenía este señor Kaoru Ishikawa pues la visión de que fueran sencillas para que cualquier persona pudiera aplicarlas. También reducen la variabilidad, los defectos y los desperdicios, dando visibilidad a fallas repetitivas o patrones ocultos, y convertir datos en información clara para la toma de decisiones, que eso es lo que buscamos al final. Principalmente aquí se van a utilizar, van a ver gráficos, diagramas y registros. Así que en resumen podemos decir que las 7 herramientas de la calidad permiten resolver problemas, tomar decisiones basadas en datos, mejorar procesos e involucrar a todo el personal en la calidad. ¿Cuáles son esas famosas herramientas? Estas que estamos viendo en pantalla: la hoja de verificación, que recibe también otros nombres como hoja de control o checklist; histograma, diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto, que también recibe otros nombres como el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado; diagrama de dispersión, gráfico de control, también conocido como diagrama estadístico de procesos; y la estratificación, que puntualmente vamos a ver lo que son los flujogramas. Así se ven, ¿verdad? Por eso decía al inicio que son muy visuales, ¿verdad? Su forma de presentar los datos es bastante atractiva. No se utilizan verdaderamente gran cantidad de texto, sino que de una forma muy particular es más sencillo centralizar o digamos que unificar la información para que en un vistazo tengamos todo a la mano. Vamos a empezar por esta primera, que es la hoja de verificación. Este es un ejemplito, de hecho, ¿verdad?, de un posible formato o machote de cómo podría ser una hoja de verificación. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves de esta primera herramienta? Bueno, primero es conocer qué es. Es un formato simple para recopilar datos de manera ordenada. Tiene la función de registrar frecuencias de efectos o defectos, de eventos, perdón, o defectos. ¿Para qué nos podría servir en industria médica? Bueno, para documentar tipos de defectos encontrados en una inspección visual, como rebabas, contaminación, variaciones dimensionales, o también para registrar cumplimientos de limpieza o controles ambientales. Usos principales: para clasificación de artículos defectuosos, para localización de defectos por pieza, para determinar causas de defectos, para verificar o chequear tareas de mantenimiento, para el cumplimiento de las BPM o para el control de procesos en lugares importantes. Algunos consejos antes de elaborar la hoja de chequeo. Bueno, hay que definir claramente qué datos necesitamos recolectar, si van a ser aspectos relacionados con defectos, con condiciones o con cumplimientos. Siempre se recomienda que el formato sea muy simple, corto y fácil de llenar.
establecer criterios de aceptación antes de usarla, capacitar al personal que la va a trabajar para que sepa cómo se llenan los campos de una forma estandarizada, y siempre se recomienda hacer una prueba, ¿verdad? O un plan, ¿cómo decirlo? Iba a decir un plan piloto, pero realmente no es, es una pequeña prueba para ver si a la hora de que otra persona la tenga en sus manos, se entiende la información, porque puede hacer que Nancy, ¿verdad? Viene y confecciona una lista de chequeo y para Nancy está súper completa, está muy clara, pero resulta que antes de ponerla ya en funcionamiento, ya de una manera oficial en la empresa, voy a pedirle, por ejemplo, al compañero Oscar, a la compañera Jessica, a la compañera María, que me haga el favor de revisarla para ver si ellos interpretan bien la información, inclusive hacer una pequeña ahí demostración para ver si efectivamente cuando ellos vayan a hacer algún llenado de datos en la hoja, lo están haciendo de forma estandarizada. En caso de que se observen, ¿verdad?, que hay algunas palabras o elementos que se colocaron que no son claros, pues se puede aprovechar para hacer las correcciones. Inclusive los compañeros podría ser que digan, mira Nancy, pero aquí también sería bueno que agregáramos tal y tal cosa, entonces se puede adicionar. Una vez hecha la prueba, ya podemos hacer oficial el uso de la misma. Este es otro ejemplo. Aquí es importante recalcar, ¿verdad? Los ejemplos que por acá vamos a ir observando no están inscritos en piedra, pues cada empresa, cada departamento, cada persona que confecciona la lista de chequeo va a tener, ¿verdad?, su visión, pero siempre siguiendo esas recomendaciones que vimos hace un ratito. En este caso, ¿verdad?, es una lista de chequeo de control de calidad de productos. Generalmente se recomienda pues que tenga un encabezado, fecha, la persona que va a hacer el llenado de la información y obviamente ahí todos los componentes que se requieren ir verificando o chequeando. Y déjenme aquí actualizar un momentito. No sé si hasta el momento hay alguna preguntita sobre la lista de chequeo o algún aporte, algún comentario que quieran hacer al respecto. Si alguien ha utilizado listas de chequeo previamente, pueden participar por el micrófono o por el chat, recuerden. ¿Sí me están escuchando, chiquillos? Si todo está clarito, ¿me pueden confirmar? Ok, gracias. Excelente, bien. Aquí en la diapositiva número 15 está el primer video de referencia acerca de cómo podríamos confeccionar una lista de chequeo haciendo uso, por ejemplo, de un Word o de un Excel. Obviamente acá les estoy dejando el enlace, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan aprovechar y visualizar finalizada la clase. ¿Ok? Vamos con la segunda herramienta, que son los histogramas. Importante aquí que vayan viendo la forma visual, ¿verdad?, de cada una de las herramientas. Aquí de pronto alguno podría decir, ah, mira, un histograma es un gráfico. Bueno, sí es un gráfico, pero es un gráfico muy especial o muy particular, porque quiero que observen que todas las barras están unidas, o sea, no hay una separación entre barra y barra. Esto es lo que distingue un histograma de un gráfico estadístico. ¿Ok? Los elementos claves de esta herramienta, pues es un gráfico de barras unidas una al lado de la otra que muestran la distribución de datos. La función es visualizar la variabilidad de un proceso. Y para dispositivos médicos podríamos aprovecharla en caso de que fuera necesario ver la distribución de mediciones críticas, tal vez espesores, longitudes, resistencias, torque, o para validar si los procesos cumplen tolerancias de especificación. ¿Cuál es la utilidad? Organiza un gran volumen de información de manera gráfica para observar la forma, cómo se distribuyen los datos según su frecuencia y así tomar decisiones con base en ella. Se logra obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema.
muestra el resultado o el impacto de un cambio en el sistema, identifica anormalidades examinando la forma del producto y compara la variabilidad con los límites de especificación. Algunos consejos para la elaboración de los histogramas: hay que recolectar un volumen suficiente de datos, como mínimo entre 30 a 50 mediciones. Vean que dice mínimo. Usar intervalos del mismo tamaño, etiquetar claramente las unidades y las tolerancias, comparar las distribuciones con límites de especificación. Esa LSL es límite superior de especificación, y el USL es el límite inferior de especificación. Revisarlo también con ingeniería para interpretar si hay algún sesgo, desplazamiento o variabilidad excesiva. Los sesgos es cuando hay algún fallo en la toma de datos. Este es otro ejemplo. Quiero que observen, y me voy a devolver un segundito, ¿verdad?, a la portada, digámoslo así, que en este caso, esta es un histograma, perdón, con un comportamiento, llamémoslo así, perfecto. De hecho, inclusive, si observamos la línea roja que está encima de las barras, a eso se le llama campana de Gauss. Generalmente esto lo que nos está mostrando es que la mayoría de los datos están concentrados en el centro, ¿verdad?, porque las barras más altas están en el centro. Pero vemos que este otro ejemplo, la distribución, ¿verdad?, de los datos no es igual, es distinta. Igualmente ahí estábamos viendo la campana de Gauss, y esto lo que nos podría permitir observar es que hay una tendencia, ¿verdad?, a que los valores mayormente registrados están teniendo un registro de información que no se ajusta a lo esperado, porque no está centralizado, sino que se está desviando un poco hacia la izquierda, ¿verdad?, de la gráfica. Y hay una gran cantidad de manifestaciones de los datos, ¿verdad? Esto no es, como lo dije en su momento, no es algo que está escrito en piedra. Cada escenario, cada situación que se vaya a analizar, pues va a manifestarse distinto en cada una de estas representaciones gráficas. Y obviamente, dependiendo de esa manifestación, así va a ser pues el análisis, la interpretación y la toma de decisiones. Aquí igualmente está colocado el video de referencia para esta otra herramienta. Luego tenemos el diagrama de Pareto. Este diagrama de Pareto pues es un gráfico, ¿verdad? Particularmente, más bien voy a corregir, son dos gráficos. ¿Por qué dos? Porque son dos en uno. Quiero que vean que aquí tenemos tanto barras como líneas. O sea, tenemos una gráfica de barras o de columnas y también una gráfica lineal. El diagrama de Pareto siempre va a trabajar así. Adicionalmente, quiero que observen que posee tres ejes: el eje X, el eje Y, y tiene un eje secundario, que es el de la derecha, cosa que no es, digamos que común, ¿verdad?, en los gráficos que más comúnmente utilizamos en la práctica. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras separadas que ordena problemas de mayor a menor. Tiene una frecuencia, de mayor a menor frecuencia. Aquí aplica algo que se llama regla 80-20, que indica que un pequeño número de causas, o sea el 20%, genera la mayor parte de los resultados o problemas, que son el 80% restante. Algunos ejemplos típicos: el 20% de productos puede generar el 80% de las ventas. El 20% de los defectos pueden causar el 80% de los rechazos. El doctor Juran, que fue el autor original, ¿verdad?, de esta herramienta, estableció esta regla 80-20. La función es priorizar las causas o defectos más importantes
Y para industria médica podríamos aplicarlo si queremos determinar los defectos que generan más desperdicios, las causas principales de no conformidades o los equipos que generan más paros. ¿Para qué es útil? Bueno, utilizando el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto, que tiene una frase ahí muy particular que es pocos vitales, muchos triviales, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos cuantos que sí son graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas van a resolver el 80% del problema y que el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. Y aquí de pronto para facilitar la comprensión hasta en nuestra vida diaria, a veces uno, no sé si han escuchado, probablemente sí, verá el término que creo que todos hemos pasado, uy, es que estoy pasando una época de vacas flacas, ¿verdad? Entonces usted cuando utiliza ese término es porque de pronto observa a su alrededor demasiados problemas, en el trabajo, en la familia, en el estudio, por todo lado, todo le sale mal. Entonces a veces en las empresas puede hacer que ocurra muchos eventos que representan o terminan generando ciertos conflictos, ciertas preocupaciones, porque a veces no se sabe ni por dónde empezar y hay que resolver. Entonces, a través de esta herramienta podemos visualizar cuáles de esa lista de problemas hay que darles prioridad. Y generalmente a los que se les da prioridad cuando se resuelven, se genera un efecto dominó o un efecto en cadena porque los demás que estaban en lista o en los últimos puestos terminan también solventándose. Por ejemplo, si tenemos problemas porque tal vez en un tema de etiquetado, ¿verdad? La etiqueta no salía nítida, la información no estaba completa, estaba mal recortada, venía con una mezcla, qué sé yo, de idiomas. Entonces ahí tenemos varios problemas, pero la causa del problema tal vez era una máquina. Entonces a través de esta herramienta podemos visualizar precisamente esa prioridad, le damos mantenimiento a la máquina y en automático se resuelven todos los problemas vistos. Algunos consejos para la elaboración del diagrama de Pareto: asegurarse de que los datos sean del mismo periodo y del mismo proceso para que haya una concordancia, ¿verdad? No es que vamos a mezclar situaciones de problemas que están ocurriendo hoy con los que pasaron el año pasado, porque no va a generar pues información que sea veraz. Clasificar los defectos en grupos significativos como máximo de 8 a 10 categorías. Ordenar siempre de mayor a menor, esto es clave. Marcar visualmente el 80% para priorizar acciones y actualizar el Pareto semanal o mensualmente para validar si las toma de decisiones en función de hacer correcciones están surtiendo efecto. Este es otro ejemplo. Vean que dentro de las claves decía que siempre hay que ordenar los datos de mayor a menor. Entonces siempre los paretos ustedes van a ver una tendencia de que las barras, aquí las barras están pegaditas, pero bueno, es un detallillo, de que las barras van a ir de mayor, o sea, de izquierda a derecha, en descenso. Siempre va a haber ese comportamiento. Siempre va a estar esta gráfica lineal y tenemos el eje que les decía, el secundario, siempre con valores que van del 0 al 100. ¿Qué pasa? Que dentro de esto hay pues unos cálculos que se generan y lo que está dentro de esta cuadro rojo, no sé si logran apreciarlo a la derecha, estos tres datos que están dentro de ese espacio enmarcado, que aquí está hablándose particularmente de algunas fallas que está presentando una máquina, porque vea que habla de enfriamiento, preparación, recepción, llenado, tapado, encajamiento, entarimado. Perdón, no son errores de una máquina, son etapas o procesos. Entonces, los valores que están dentro de este recuadro rojo, que son los últimos tres, representan el 80% de los problemas. Entonces, ¿qué es lo que dice Pareto?
no tenemos que enfocarnos en este 80%, porque si nos ponemos a resolver esto, solamente va a generar un beneficio del 20%. Entonces, ¿qué me dice el Pareto? Mejor enfóquese en lo que está afuera del 80%, o sea, los otros elementos o actividades, aunque representan solo el 20%, solucionándolos se genera un impacto positivo del 80% en la situación que se está queriendo resolver. Igualmente, acá está un video de referencia para lo que es la construcción del diagrama de Pareto. Ok, ¿hay alguien acá que tenga alguna preguntita o quiera hacer algún aporte? A los que están todo claro, agradezco los deditos ahí que están confirmando que está clarito. Excelente. La siguiente herramienta es el diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. Y podrán darse una idea de por qué ese último nombre, espina de pescado, precisamente porque parece la espina de un pescado, ¿verdad? Esta es una herramienta también súper utilizada en la parte diaria, ¿verdad?, de las empresas y generalmente se tiene que hacer en equipos. Esta herramienta es una representación gráfica que organiza causas potenciales de un problema a través del uso de líneas y flechas. La función es identificar y clasificar causas raíces. Para dispositivos médicos podríamos aplicar si quisiéramos analizar problemas como fallas en esterilidad, desviaciones de torque, fallas de ensamblaje o contaminación durante un proceso. Otras funciones: favorece el intercambio ideal entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos. Como les decía, esta es una herramienta que se debe hacer en equipos. Entonces, todos los que participan lo que están generando es un intercambio de ideas. Permite identificar muchos factores que afectan un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Sirve para prevenir problemas ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta y se puede combinar con otras herramientas como es la lluvia de ideas. Algunos consejos para la elaboración: organizar las causas en categorías clásicas, por ejemplo, haciendo uso de las 7 M's, que es una forma, ¿verdad?, o un mecanismo bastante sencillo de poder generar categorías de las posibles situaciones que estén generando los problemas. Asegurarse de que cada causa sea observable y medible, no suposiciones. Realizar sesiones breves de lluvias de ideas con el equipo de producción o de calidad. Evitar escribir causas demasiado generales. Usar los resultados para planear un análisis de causa raíz más profundo. Aquí podría utilizarse, por ejemplo, otra herramienta que se llama el 5 porqués o bien un Ishikawa más detallado. Las 7 M's de la calidad son estas que están por acá. Vamos a ver. Se llama 7 M's precisamente porque en inglés las 7 empiezan con la letra M. Cuando se hace la traducción al español, solamente una no coincide, que es la última, ¿verdad? El management, pues a la traducción es administración, pero todas las demás sí coincide al español. Vemos ahí, ¿verdad?, que tenemos, por ejemplo, en una categoría que es la materia prima. Habría que analizar si de pronto algún elemento acerca de la materia prima es lo que está generando el problema, o si es un tema de mano de obra, o un tema de los métodos que se están utilizando, o un asunto de las máquinas o del medio ambiente, de las mediciones o de la administración. Entonces, en esta diagrama de Ishikawa se generan las 7 categorías y se empiezan a colocar palabras claves dependiendo de la información que tengan los integrantes del grupo. Por ejemplo, si el problema fuera un asunto de que ciertas piezas no están teniendo la medida, por ejemplo, que se estaba solicitando. Entonces, en materia prima, podría ser que alguien diga, mire, es que acordémonos de que cambiamos de proveedor. Puede ser que tal vez la materia prima que el proveedor nuevo trajo tiene una particularidad y es que se encoge con el calor,
cosa que no pasaba con proveedores anteriores. Por darles un caso. En mano de obra, podría ser que estemos colocando ahí que a los compañeros que participaron en la producción del lote no tenían capacitación actualizada o era gente nueva. Entonces, ese tipo de información que termina siendo lluvia de ideas de todo lo que los participantes aportan se van a ir colocando en cada categoría, como esto que vemos en pantalla. Entonces, se recomienda aquí que la información, recuerden, no sea general, sino sea muy específica. En este caso, es importante también recalcar que la forma no va a variar. Siempre va a ser una línea horizontal, que es la que está en el centro, y luego líneas que se desprenden de esa central hacia arriba y hacia abajo, pero de forma inclinada. Y dentro de cada una de ellas otras líneas donde se van a ir colocando todas las posibles causas. Importante, a la derecha en el recuadro se coloca el problema que se está analizando. En este caso dice que son ventas estancadas. Igualmente, acá está el video de referencia de cómo también podríamos hacer la construcción de este diagrama de espina de pescado. La quinta herramienta son los diagramas de dispersión y como vemos en pantalla, pues es un gráfico donde se colocan o se utilizan, llamémoslo así, puntillos. Aquí no hay barras, aquí no hay líneas, solamente puntos. Esta gráfica particularmente muestra la relación que hay entre dos variables. La función es identificar correlaciones. Se utiliza para pronosticar una variable en función de otra. Para dispositivos médicos serviría si quisiéramos analizar si la temperatura ambiental está afectando la viscosidad del material, si el tiempo de curado está afectando la dureza o si la presión del molde influye en la calidad de piezas plásticas. Algunos consejos para la elaboración: definir la variable independiente que es la X y la dependiente que es la Y. Usar al menos 30 pares de datos, evitar mezclar datos de diferentes máquinas o procesos, no forzar conclusiones, la correlación no implica causalidad, y complementarlo con análisis estadístico si la relación parece clara. Este es otro ejemplo de diagrama de dispersión, ¿verdad? Donde hay una estrecha relación entre, en este caso, tasa de defectos versus tiempo del ciclo. Igualmente, por acá tenemos el videito de referencia para lo que es la confección de este tipo de diagrama. Luego tenemos los gráficos de control estadístico. Estos gráficos son límites estadísticos para monitorear procesos en el tiempo. La función: detectar variaciones normales versus anómalas. En otras palabras, sirve para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Para industria médica podríamos utilizarlo si quisiéramos controlar parámetros críticos como dimensiones, torque, peso, presión, tiempo de ciclo, y asegurar que el proceso se mantiene estable y capaz. Algunos consejos para la elaboración: usar datos en orden cronológico y de la misma condición de proceso. Asegurar que el proceso esté bajo control antes de calcular límites. No confundir límites de control con límites de especificación. Reaccionar solo a señales reales. Un punto fuera de límites, tendencias ascendentes o descendentes o patrones repetitivos, y revisar las cartas de control al menos cada semana para mantener el proceso estable. Dentro de los gráficos de control es importante recalcar, hay varios estilos o tipos, dependiendo del tipo de dato que se utilice. Y por aquí en este esquemita,
Quiero que observen que podemos trabajar con datos continuos o con atributos. Para efectos nuestros nos interesa, en el caso de los datos continuos, utilizar los gráficos XR, que son los que están señalados a la izquierda dentro de un círculo, pero hay otros estilos, no son los únicos. Y también si queremos trabajar con datos tipo atributo, se estaría trabajando con gráficos P, pero también están los gráficos U. Ya casi vamos a ampliar al respecto. En el caso de trabajar con variables continuas, vean acá, vuelvo y repito, tenemos datos continuos y atributos. Vamos a explicar primero los continuos y después los atributos. Los continuos, ¿verdad? Es posible medir características de calidad a estudiar. Este tipo de gráficos son más sensibles que los gráficos donde se trabaja con atributos, por lo que son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes o importantes. Aquí también llama la atención, o por lo menos recalcar, este es un ejemplo, ¿verdad?, de este tipo de gráfico de control, tanto para datos continuos o variables, ambos trabajan con límites. La línea que tenemos en la parte superior se llama límite superior, la que está en el centro, límite central, y abajo, que puede coincidir con el eje, se llama límite inferior. ¿Ok? Ambos van a trabajar esos tres límites. Dentro de los gráficos de datos continuos, recordemos que habían, y me voy a devolver para que lo vean, habían tres estilos o tres tipos, estos que están acá abajo, pero a nosotros nos interesa el del centro, que son los gráficos XR o de promedio y rango. Estos gráficos de promedio y rango o XR se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Por otro lado, los gráficos de atributos, cuando se utilizan este tipo de gráficos, es cuando el producto inspeccionado se clasifica como conforme o no conforme, o defectuoso o no defectuoso. O sea, cuando utilizamos esa terminología que es un atributo, es que se trabajan este tipo de gráficos. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar este como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición, son muy complejos y son más fácilmente entendibles por los que no son especialistas. Ejemplos de gráficos de control por atributo es el tipo P. Me vuelvo a devolver para que ustedes no se me vayan perdiendo. Vean que dentro de los gráficos por atributos, un momentito, porque a veces no quiere colaborar esto. Ok, por aquí. En los gráficos con datos tipo atributos tenemos dos tipos, el P y el U. Vamos a hablar del P, que es el de defectos. Este que está aquí. Este gráfico es útil en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje de defectos que se presenten. Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestras grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso, y son recomendables solo valores de defectos inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a ese valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades. Y al igual que las herramientas anteriores,
Aquí está el videíto de referencia, ¿verdad? De cómo se puede confeccionar este tipo de gráficos. Y vamos con el último, que es el de la séptima herramienta de estratificación. Específicamente nos vamos a enfocar en los flujogramas, que los flujogramas pues son esta forma visual que estamos viendo por ahí. Esto es un ejemplo donde se trabajan varias figuras geométricas, ¿verdad? Dentro de las cuales se coloca información y a su vez están unidas por flechas cada una de esas figuras. El flujograma también se le conoce con el nombre de diagrama de flujo, fluxograma, en fin, ahí le van inventando nombres. Es una representación gráfica de un proceso mediante símbolos estándar que muestran pasos, decisiones, entradas, salidas y secuencias de actividades. ¿Cuál es la función? Describir cómo se realiza un proceso paso a paso. Visualizar la secuencia lógica del trabajo, identificar redundancias, errores o pasos innecesarios, facilitar la comprensión entre equipos, bien sea ingeniería, calidad, producción. Para industria médica podríamos aplicarlos en el cumplimiento regulatorio. La FDA es bastante amiga de este tipo de herramienta. Y en muchas de sus documentaciones solicita que los procedimientos también estén, digamos que, descritos haciendo uso de esta herramienta. También sirve para la validación de procesos, para el control de calidad, para las no conformidades, para capa, para producción y ensamble. Algunos consejos para la elaboración: mantener siempre la simplicidad, usar verbos de acción, definir claramente el alcance, asegurar el flujo lógico, validar con quiénes se ejecuta el proceso, utilizar rutas de decisión claras, respetar estándares visuales, documentar versiones irresponsables y usar un software adecuado para la elaboración de la misma, que de hecho se puede trabajar con Word, con Visio, y hasta con Canva, que está muy de moda. Resulta que como esta herramienta lo que utiliza son símbolos, yo aquí en la diapositiva 52 les puse un mega resumen de los símbolos más usados: el óvalo, el rectángulo, el rombo, el paralelogramo, flechas para representar documentaciones, trapecio, hexágono, etc. Entonces, en esta primera columna está el nombre del símbolo y también pues a la par el símbolo en sí. No sé si logran apreciarlo, ahora sí en chiquitito. Y en la tabla, en la columna del centro nos dice cómo se llama ese símbolo dentro de un diagrama de flujo. No se le llama, por ejemplo, rectángulo. Al rectángulo se le llama proceso o acción. Y en la columna de la derecha viene lo que significa cada símbolo. ¿Ok? Ahí para que ustedes pues puedan darse una verificadita de este particular. Esta es una herramienta que a mí en lo personal me gusta mucho. Es súper entretenida. De hecho, a mí me parece que es una forma bastante amigable de generar un proceso, un paso a paso, donde una persona que lo vaya a utilizar se le va a facilitar la comprensión del proceso, mucho más que si le tocara, por ejemplo, hacer una lectura de 2, 3 páginas donde viene la explicación de cómo se hace una tarea. Este ejemplo un poquito de pronto puede también orientarnos. Vemos entonces la colocación de los símbolos. Dentro de los símbolos el texto, que puede ser una palabra o una pequeña frase, y la utilización de flechas. Si ustedes observan, todos los símbolos están conectados con flechas. No hay ningún símbolo que esté suelto ahí guindando en el aire. Todos están conectados. Ahora, si me dicen, profe, pero ¿y cómo hace uno para empezar? Bueno, absolutamente todo lo que en la empresa se haga, que es un procedimiento, debería de tener un diagrama de flujo.
Inclusive cuando uno amplía este tema, ¿verdad? En una clase, este, yo acostumbro a decirle a los chiquillos, por ejemplo, vamos a hacer un diagrama de flujo de algo muy sencillito, de algo muy práctico, por ejemplo, cuál es el proceso que se lleva a cabo en las mañanas para alistarse para irse para el trabajo o para el colegio. Entonces, cada persona pues tiene un proceso particular, ¿verdad? Por ahí me decía una estudiante en su momento, profe, vieras que yo primero me lavo los dientes y después me meto al baño. Y habrán otros que lo hacen al revés, pero bueno, es su forma, su proceso. Entonces, en función de el conocer el paso a paso, es que se elabora este diagrama. Obviamente hay que saber utilizar cada uno de los símbolos dependiendo del significado. Para eso, esta tablita que estaba anteriormente. Igualmente, aquí viene un videito de referencia para que ustedes puedan conocer cómo se puede generar a través del uso de Word. Pero no es la única herramienta que se podría utilizar para este efecto. Entonces, se les dice herramientas, perdón. Esto que acabamos de ver, ¿verdad? Son las 7 herramientas básicas de calidad. Pero también lo dije al inicio, no son las únicas. Existen más herramientas. Por ejemplo, están las herramientas estadísticas comunes, que son gráficos bastante simples y que permiten representar los datos de una forma visual, de forma eficiente. Dice por ahí que un gráfico habla más que 1000 palabras. Y a través de tener acceso a los datos podemos generar gráficos. Hay una gran cantidad de gráficos. Por ejemplo, inclusive se habla de clasificaciones o de categorías de gráficos. Podemos, por ejemplo, hablar de gráficos para efectos de desviación, de correlación, que ya, por ejemplo, mencionábamos este que está de primero, el de dispersión. También están para clasificar datos, para distribuir datos. Uno de los casos es el histograma que ya veíamos. También si quisiéramos hablar de cambios en el tiempo, de magnitudes, de partes de un todo o espaciales. No del espacio, sino del terreno, llamémoslo así. Estos gráficos, de forma muy generalizada, se clasifican en gráficos de columnas, gráficos lineales y gráficos circulares. Los de columnas inclusive tienen otra subclasificación que pueden ser simples o comparativos, no son los únicos, esto es muy amplio. Aquí solamente estamos viendo lo más básico. En cuanto a estos gráficos, que son los más comunes, igualmente tenemos aquí esta otra tablita que nos permite de forma bastante resumida conocer la función, la aplicación y algunas características visuales. En el caso de los gráficos de columnas simples, pues son barras, ¿verdad? Sencillas que van a representar información de una forma, puede ser vertical o también horizontal. También están los gráficos de columnas comparativos, que es cuando hay 2 o 3 columnas unidas una al lado de la otra para comparar varias variables, valga la redundancia, de un mismo fenómeno. Los gráficos lineales pues se utilizan en líneas y generalmente es cuando entra acá a participar la variable del tiempo. Y los gráficos circulares que también tienen otros nombres como gráficos 360, gráficos de pastel o gráfico o pie o gráfico de pie. Entonces, estos circulares igual nos permiten conocer la distribución proporcional de información que se está representando. Igualmente, aquí está el videito de referencia de cómo se pueden confeccionar todos esos gráficos, porque de hecho este video me gusta mucho. Se utiliza un ejemplo o un caso particular y ahí mismo se muestra cómo puedo variar o cambiar el gráfico original, a otros estilos. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes?
¿Han tenido la oportunidad de trabajar con alguna de estas herramientas en sus labores diarias? Jessica. En mi trabajo se trabaja lo que es la del pescadito. Ah, ok. El diagrama de espina de pescado, diagrama de Chicago, ajá. Excelente. Y también tenemos otra, pero creo que esa sí, bueno, no sé si es creada por la misma empresa, pero se llama Ideando, que es para solucionar problemas base a la producción. Mm, esa es un poquillo más administrativa. Sí, sí la he escuchado mencionar. Ujú, ok, excelente. Solo con esas dos has tenido, digamos, la experiencia. Por el momento sí. Ok, ¿usted ha trabajado, o más bien, su participación ha sido en la creación o en la utilización de la herramienta? En la línea, cuando como la producción esté bajando o haya muchos rechazos o cosas así, nos la ponen a hacer por líneas. Entonces, entre líneas, entre todos, hacemos la creación Ah, ok. y tratamos de, igual como líneas, tratar de solucionarlo. Ah, excelente, excelente. Muy bien, excelente, Jessica. Gracias ahí por ese aporte tan bueno. ¿Alguien más ha tenido experiencia en utilizarlas o en confeccionarlas? ¿Alguna de las que vimos hoy? Como todo en la vida, ¿verdad? La práctica hace al maestro. Esto al inicio, cuando no se tiene experiencia, podría ser un poquillo ahí, preocupante, ay, que es muy complicado, que esto y que lo otro, pero verdaderamente, vean que se ha dicho bastante, fueron creadas para que cualquier persona pueda aprender a usarlas fácilmente. Entonces, es cuestión de práctica y aquí lo importante, pues, es que ojalá puedan aprovechar, ¿verdad?, los recursos de los videos. Vean que son varios videos, chiquillos. No me los dejen pasar por alto. Puede ser que haya algunas preguntillas ahí en el examen para corroborar que ustedes los vieron. Así que tómense en el tiempito, ¿verdad? Para irlos viendo. Son videos cortitos, ¿verdad? No son un video de 1 hora, 2 horas, no, no son cortos, son bastante puntuales. Así que ojalá pues que les sirva bastante el temita. Igual el examen ya está disponible como vemos ahí en pantalla con la fecha y hora de cierre. Y como siempre recordarles que cualquier eventualidad, porfa, se comunican conmigo por correo electrónico. Y voy a aprovechar aquí la grabación. Cuando hay compañeros que no logran ingresar a la clase, porque no han seguido los pasos, porque es por eso que no pueden ingresar, aunque me escriban por el chat, yo no los puedo atender, yo no voy a dejar guindando la clase en vivo por intentar resolver eh, que un compañero o compañera pueda ingresar a la clase, ¿verdad? Entonces, es importante que por favor sigamos los pasos que se explicaron en el módulo 1, semana 1, para que no haya inconvenientes a la hora de ingresar a la clase en vivo. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos durante la clase en vivo. Espero que el material sea de bastante provecho para ustedes. Nos estaríamos viendo la próxima semana si Dios lo permite. Que tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con todo gusto, buenas noches.